El capítulo de hoy de Ciencia y Patrimonio lo hemos dedicado al patrimonio literario. Nos encontramos en el contexto del Festival del Cuento, el Festival Internacional del Cuento de los Silos, noroeste de la isla de Tenerife, para hablar con un auténtico sabio de las narraciones, de la historia oral, de los cuentos, Ernesto Rodríguez Abac, director del Festival del Cuento y profesor de la Universidad de La Laguna. Espero que lo disfruten. Me resulta muy agradable poder hablar de tradición oral, de literatura folclórica o popular en un entorno de libros, en una biblioteca, porque creo que la literatura oral necesita estar también dignificada en algunos lugares. Tenemos que crear archivos, tenemos que crear lugares donde podamos acceder o donde la ciudadanía pueda acceder a ese gran tesoro. Creo que en Canarias hay un problema con la literatura oral y es que no se ha rescatado como se debe. Se ha trabajado mucho el romancero en cuanto a lo que es todo el rescate del romancero y de la tradición romancística de Canarias. Pues hay unas recopilaciones, sobre todo con Trapero y con Diego Catalán hace muchos más años, pero lo que es la prosa, lo que es el mundo de la leyenda, el mundo del cuento, está bastante desatendido, digamos. No hay una tesis doctoral en la universidad, no hay unos trabajos científicos que avalen toda esa literatura oral y tampoco, mucho menos, o tampoco el cancionero infantil, que es otro asunto pendiente y otro gran tesoro de la literatura. Si queremos acceder al mundo infantil, si queremos comprender los caminos hacia la lectura del mundo infantil, tenemos que empezar por trabajar el romancero, los cuentos, las leyendas populares, como decía, y el cancionero infantil. Yo trabajo con el Grupo Liel de la Universidad de Castilla-La Mancha, trabajando pues todo el rescate oral, y sueño con que cuando acabemos con todo el trabajo de Castilla podamos empezar en Canarias a hacer una gran recopilación de todo ese mundo maravilloso de versos, de trabalenguas, de nanas. También estamos a través de la UNAM de México trabajando en el rescate de las nanas del ámbito hispano. He encontrado sorpresas, por ejemplo, en Los Hilos he podido recopilar nanas que hablan de reivindicación, que hablan del trabajo de las mujeres, que hablan, por ejemplo, hay una nana hermosísima que dice: «Ay niño, cariño mío, que la gente que dirá, en casa de una soltera se oye a un niño llorar. Duerme, cariño mío, y no hagas caso de la gente, que es más chiquitito el río que el rumor de la corriente». Creo que en esos versos de una nana, de un arrorró, como se llaman en Canarias, está todo un mundo femenino que reivindica, que grita por la libertad sexual y por la libertad de costumbres. Eran muy atacadas las madres solteras en otra época. Otras arrorrós hablan del mundo del trabajo, de la injusticia. Hay arrorrós de las mujeres que trabajaban en las tomateras y que dormían a sus niños en las cajas. Hay todo un patrimonio etnográfico, antropológico y literario que no podemos olvidar, porque si queremos ser lectores, si queremos caminar hacia un mundo de la lectura y de la literatura escrita, no podemos olvidar que Cervantes, sin la tradición oral, quizá no hubiese escrito todo lo que escribió, que García Márquez, sin la tradición oral, sin las historias de vida incluso, no podía construir toda su obra literaria, y así todos los escritores, que casi todo el mundo bebe en las aguas del patrimonio cultural oral. Creo que hay recopilaciones. Yo mismo he recopilado textos que son de una importancia vital, como por ejemplo El Príncipe Durmiente,
que a través de trozos que encontré en Canarias pude reconstruir esa joya, además reivindicativa también, porque siempre digo que todo el mundo conoce la Bella Durmiente, pero que en una época donde hablamos de igualdades y donde hablamos de romper fronteras, no leemos El Príncipe Durmiente, que es el contracuento de la Bella Durmiente. Es una mujer la que sale al mundo a luchar para despertar un hombre que está dormido, esperando hasta que una princesa lo despierte. Creo que metafóricamente es impresionante lo que nos está contando ese cuento, y así muchísimos textos con los que jugaban los niños y transgredían las normas sociales y se acostumbraban escuchando hablar de igualdad y de tolerancia y de muchas cosas que hoy parece que estamos inventando, pero que la tradición oral ya las tenía y que están ahí. Creo que no podemos escribir. Yo no concibo, por ejemplo, mis textos, lo que hago, no solamente cuando recopilo y versiono literariamente textos de la tradición oral, sino que no podría concebir cualquier ficción de las que escribo sin las fuentes orales de las que siempre he partido. Tuve la suerte de vivir aquí en Los Silos, de nacer en Los Silos, de vivir aquí y de crecer rodeado de narradoras y narradores de cuentos populares, que para mí son los verdaderos narradores. Los que los narramos en el escenario somos una parte artística de lo que era la tradición oral, pero tenemos que tener en cuenta que los verdaderos narradores de cuentos, los populares, no se subían a un escenario, narraban en las casas, en los patios, en los mentideros de las calles, en pequeñas habitaciones, y tenían toda la técnica de lo que es la narración. Sin todo eso no podemos construir un arte actual, porque ahí están las bases, ahí está, digamos, los grandes cimientos de la literatura y del trabajo artístico que podemos hacer hoy. En la editorial Diego Pun estamos haciendo un trabajo con las leyendas, sobre todo Pepa Aurora, Cecilia Domínguez y yo estamos sacando una colección. Hay otros tomos con más autores, pero nosotros tres hemos abordado el compromiso de seguir rescatando y clasificando las leyendas. Hay una frase de Pepa Aurora que me pareció crucial, que es que la historia de Canarias está en los barrancos, y cuando nos fijamos en la cantidad de leyendas que parten de los barrancos, que parten de las historias que han pasado en los barrancos, nos damos cuenta de que hay una gran verdad en esa frase de Pepa. Ahora estamos embarcados en recopilar leyendas de montañas y nos encontramos con textos impresionantes, llenos de magia, llenos de sabiduría, llenos de trazos de nuestra historia. También en estos trabajos que me he propuesto hacer de trabajo de campo con la literatura, me he encontrado con una cantidad de seres mágicos que siempre en Canarias hemos pensado que no hay un gran entramado de seres fantásticos y mágicos en nuestra tradición. Y es otro de los errores que cometemos muchas veces. Hay una clasificación de duendes, incluso con términos muy extraños que estoy tratando de seguir la etimología, a ver de dónde proceden. El mundo de las brujas es inmenso en nuestra mitología de Canarias, pero también el de las almas en pena, la Santa Compaña, los aparecidos, los fantasmas, los diablos, las damas de agua, que parecía que era una tradición simplemente catalana, donde se reflejaban mucho las damas que aparecían en los pozos de agua dulce y en las aguas y en los charcos. En nuestros barrancos hay una gran tradición, en las fugas de agua, cuando llueve, hay una gran tradición de damas extrañas que aparecen en esas aguas y que engañan a los hombres que las miran. Hay una gran tradición de seres fantásticos que también me he propuesto recopilar en algún momento, que lo estoy trabajando y que espero poder sacar un libro dentro de poco tiempo, donde pueda abordar una primera clasificación de este tipo de seres, porque si no lo hacemos, se van a perder. Hay unas generaciones que ya desaparecerán,
como es por ley de vida, y que con ellos se irán todas esas tradiciones, seres fantásticos, cuentos, leyendas y todo ese cancionero infantil maravilloso que forma lectores y que hace que seamos diferentes. No olvidemos que podemos tener muchas pantallas, podemos tener muchos recursos técnicos, pero que sin la voz y el oído que escuchan no vamos a crear nunca lectores. Hay una frase de una gran bibliotecaria que se llama Blanca Calvo, de Guadalajara, que decía: se aprende a leer por las orejas. Y es una gran verdad. Si no recibimos cuentos orales, leyendas, si no jugamos, si no cantamos, si no escuchamos desde pequeños, es muy difícil que luego nos aficionemos a leer y a abrir los libros. Hace 26, ahora 27 años hará que empezamos a trabajar desde Los Hilos, desde un pueblo alejado, para rescatar, digamos, el valor de la palabra hablada. No solamente el rescate de textos orales, sino también la inclusión del narrador urbano actual, de esa figura nueva en el mundo artístico, nueva en aquel momento, que narra, que lleva la literatura de una manera rápida, de una manera divertida incluso al público, al gran público. Hace 27 años pues empezamos con timidez, despacio, como creo que hay que empezar todos los proyectos. No puedes empezar pensando que vas a cambiar la sociedad en un año, pero sí hemos experimentado un gran cambio, sobre todo en la asistencia. Hemos ido configurando un festival donde hay una parte educativa muy importante, hay una parte con los centros escolares. Ahora mismo son 4.000 y pico niñas y niños los que pasan por el municipio, no solo de los pueblos cercanos, no solo de Tenerife, sino que desde hace años pues, vienen algunos centros de La Gomera, de Vallehermoso, de San Sebastián. Vienen centros de ciclos formativos de Gran Canaria para, digamos, adentrar a los futuros especialistas en el mundo infantil a través de las técnicas que trabajamos en el festival. Y la pandemia nos propició lo virtual y empezamos a trabajar con centros de América hispana, América de habla hispana, y desde Miami hasta la Patagonia pues hay varios grupos escolares comprometidos desde hace 2 años y conectan con nosotros. Centros de Italia y de Francia, también de estudiantes de español, también han conectado en esta parte educativa del festival. Regalamos un libro a cada centro, propiciamos que conozcan la literatura escrita en Canarias, porque creo que el patrimonio cultural de las islas tiene que divulgarse hacia el exterior. Si una cultura no se divulga fuera del lugar donde se hace, creo que el conocimiento de ese lugar es totalmente incompleto. Creo que las letras canarias no han viajado lo que deben viajar. Las letras canarias no las hemos sacado de las islas. Todo ese gran patrimonio de escritoras y escritores desde la conquista hasta ahora quedan muy sepultados en Canarias. Y el festival ha adquirido ese compromiso. En los años anteriores hemos trabajado con autores y autoras actuales y este año escogimos un clásico canario que es Emeterio Gutiérrez Albelo, al que yo reivindico desde hace muchos años. Fue objeto de estudios cuando acabé la carrera. El primer libro que yo publiqué es un estudio sobre la parte surrealista, que estaba bastante olvidada de este autor, pero pensemos que hablamos de un hombre donde hay tesis doctorales en la Sorbona, en Suiza, donde hay libros en Inglaterra publicados sobre él. Su obra está traducida al francés, al italiano, al inglés, y en Canarias apenas lo conocemos. Creo que hay que rescatar valores literarios. Aparte de cualquier otro tipo de valor, hay que rescatar valores literarios. Es una satisfacción ver a niñas y niños disfrutando de los versos de la etapa vanguardista escritos en el año 34 por este autor. Se han musicado y se cantan para que les lleguen de una manera más eficaz a estos inexpertos consumidores de poesía. Luego, el festival en sí
Conocemos mucho la parte, digamos, artística de las actuaciones, la parte de escenario del festival, pero por detrás hay toda una conexión con el mundo oral, con el rescate. Trabajamos con los barrios de la zona alta del municipio, donde llevamos a espectadores a asistir a sesiones en el Monte del Agua y donde allí dialogan con habitantes del barrio de Erjos que les cuentan historias de cómo era el barrio en otros momentos, de cómo era el barrio en su infancia, de lo que se cantaba, de cómo se jugaba o de qué versos se recitaban. Porque el poner en contacto a la gente con el folclore cultural de la zona creemos que es también muy importante y esencial. No somos solamente un paisaje, no solamente una arquitectura, somos también lo que decimos, somos los refranes, somos los trabalenguas, somos los dichos, somos las historias de vida, que es algo también muy olvidado cuando hacemos rescates. Creo que he intentado resumir todo un proyecto que une rescate, que une ilusión, sobre todo, por difundir la palabra, porque los seres humanos sin palabra creo que no estamos del todo completos.